Oigan, ¿sí lo escuchan? Yali, no toca Lilica el Tonac. Hoy cuando el sol alcance su cenit, nosotros llegaremos a la 12ª casilla de la 18ª trecena, el tonali Matlacli Juan Ome Acatl, 12 Carrizo, un tonali del rumbo del oriente del Tlahuizlampa por donde sale el sol. Este sol viene acompañado del señor del alba, de Tlahuizcalpantecuhtli, que trae consigo a esta ave maravillosa, el Quetzaltótotl. Miren, hace poquito, oigan, ahí hay un Quetzaltótotl. uh, uh, bueno, quiero mostrarles algo que adquirí hace poco. Bueno, no sé si me salga la voz del Quetzal. Miren, es esta. Es así. Más o menos. Bueno, decirles que este maravilloso tonali trae consigo a Tlahuizcalpantecuhtli, el señor del alba, que está muy relacionado con el señor del signo, que es Iztlacoyuqui, porque en la mitología se cuenta que cuando el quinto sol ya estaba posicionado, nuestro Nahui Olin no se movía. Entonces el señor Tlahuizcalpantecuhtli, que es el gran flechador, tomó una de sus flechas y la lanzó al sol. Claro que pues la agarró en el aire y le regresó otra flecha, pero esta vez fue una flecha solar. Claro que Tlahuizcalpantecuhtli quedó casi muerto y dicen que cuando despertó ya con otro temperamento, se volvió un ser frío y viene vendado. Él es el señor del frío, de los juicios. Y bueno, aquí está haciendo mucho frío. Anoche me costó de verdad conciliar el sueño porque hacía un frío que dije, aquí ya está Iztlacoyuqui con todo. Y bueno, pues el carrizo me gusta mucho porque se parece a los otates y son plantas, como los bambúes también, de la misma clase, que crecen erguidos buscando los rayos del sol. Son mecidos por el viento, sirven para hacer flechas, para hacer flautas, para hacer papalotes. Y estos carrizos, cuando están unidos, sirven de barrera para construir casas. Y nosotros tenemos en esta cosmovisión a la flecha como el emblema también del guerrero. Cuando un guerrero perdía la vida en batalla, traían su flecha y a ella le hacían los honores. Somos unos guerreros maravillosos con un camino florido, que vamos hoy adornados con las plumas del Quetzal, que significa la belleza, la riqueza. En esta cosmovisión, Agatl es la partícula que se pone también a muchos nombres. Tenemos a Acatl Topitzil Quetzalcoatl, que fue un gran sacerdote, un gran hombre de conocimiento que guió a todo un pueblo, al pueblo de Tula, y que se narra que después se tuvo que ir porque Yayauquitezcatlipoca, que también es nombrado Omeacat, le puso bueno, lo hizo mirarse en el espejo. Aquí lo que nos quiere contar el relato es que un ego exacerbado, solamente a través de mirarse al espejo, es como se da cuenta que tiene que moverse, que trascender. Y eso le pasó, para mi juicio, a Seacat Topitzi Quetzalcoatl. Omeacat, Yayauquitezcatlipoca, le puso el espejo enfrente para que se diera cuenta que ya estaba muy viejo, que ya tenía que irse de esas tierras. Y así lo hizo, se lanzó, dicen que se fue a través del mar, salió de Cholula y llegó hasta la zona maya, donde también llevó su sabiduría. Y allá lo conocen a Quetzalcóatl como Kukulcán. Así que el carrizo se erige hoy como símbolo de luz y sabiduría. Su firmeza y rectitud son los pilares que sostienen un mensaje profundo, creer siempre que vamos hacia un camino florido, hacia un punto de luz. Hay que crecer siempre hacia el cielo, buscando la trascendencia en un mundo que a menudo se precipita hacia el caos. Como las cañas que se agrupan para formar muros impenetrables, así también el ser humano, cuando
se une, se vuelve invencible, capaz de tejer lazos que resisten las tormentas en el tiempo. Acatl nos invita a la independencia, a la determinación y sobre todo a la autenticidad. Nadie puede decirte quién eres. Tú sabes quién eres. Si tú miras hacia adentro, encontrarás ahí tu esencia divina. Así que hoy levántate con fuerza. Sé como esos carrizos que bailan con el tiempo, que cantan, que son un símbolo de rectitud, de conciencia de esta vida maravillosa. Ayer hablábamos de la conciencia de muerte. Bueno, pues hoy levántate como Acatl. En los libros, bueno, que llamamos libros porque Amochtli es la traducción de lo que es un libro. En los Amoshtin, en plural, estos documentos que hemos heredado de estos grandes pueblos, bueno, Acatl está asociado con los rayos solares. Así que hoy somos un rayo de luz. Hoy somos la claridad que emana del mismo Matlacli Huan Ome Acatl. Levántate hacia el sol, siente su fuerza, sé la misma flecha que lanzara ese Nahui Olin y transforma todo lugar en donde estés. Que hoy cuando te levantes y te pares frente, yo por ejemplo que me voy a parar frente a mis estudiantes, bueno, pues quiero ser un reflejo de esta luz de Acatl. Quiero tener la agudeza y la sensibilidad que me daría la sabiduría de este signo para guiar a mis estudiantes al conocimiento. Que mis palabras salgan hoy del corazón. El carrizo también, cuando lo pensamos en un atado, pensamos en la comunidad que tenemos que ser. Hay que hacer comunidad. No podemos ir por el camino solos, tenemos que ir acompañados. Y bueno, acá tengo algo muy bonito para Acatl, que está en forma de un canto. Oh Acatl, noble carrizo de la tierra sagrada, tu firmeza se alza ante el cielo como un guerrero que desafía las sombras, buscando la luz en cada amanecer. En el espejo humeante de nuestra existencia te contemplamos, reflejo de nuestra dualidad donde la oscuridad y la claridad se entrelazan y la danza de la vida nos revela los secretos más bonitos, más floridos, más alegres. Eres el símbolo de la lucha interna, el eco de las batallas que libramos en silencio. Cada desafío, cada lucha ganada con el corazón se convierte en un faro que ilumina nuestra existencia. Hoy tenemos que tomar el Acatl y sentir que nuestra voluntad es heroica. Vamos por nuestro propio camino siendo esos héroes que encuentran su verdad en el espejo humeante de Tezcatlipoca. ¿Y por qué lo digo así? Porque el Señor de la noche es Tepeyoloctli, el Señor corazón de la montaña. Vamos a entrar a las fauces de este jaguar, que es una advocación de Yayauqui Tezcatlipoca, siendo la misma flecha que sabe hacia dónde se dirige, hacia su luz. Dicen que la luz no se encuentra en la luz, sino en la oscuridad. Así que vamos siendo esa flecha, ese Acatl, que se encuentra con este rugido del corazón de la montaña. La sabiduría así ha de rugir y hacerse un gran eco en nuestra conciencia, porque nosotros hoy estamos en la posibilidad de ser líderes, de ser guías, de demostrar que sí podemos, somos portadores de la luz y la sabiduría. Eso somos hoy. Así que nuestro conjuro es el siguiente. Hoy yo mismo soy Matlacli Huan Ome Acatl, la luz que va con valor. Soy como un caminante que tiene coraje, como el mismo jaguar. Voy librando los retos entre las experiencias de la vida que me nutren, que me hacen más sabio. Me podré presentar ante cualquiera
con la misma belleza de Tlahuizcalpantecutli, anunciando así la llegada de un nuevo día, de un nuevo rostro, el mío, cargado de luz, de fuerza, de energía que tiene precisamente este Acatl, porque soy hoy mismo también Iztlacolioqui, el que sabe mirar hacia adentro, el que con rectitud camina cada uno de sus senderos de la vida. Bueno, pues si te ha gustado esta lectura, dame un like. Recuerda, suscríbete en mi canal en YouTube, Lili Caltonac, porque Lili Caltonac no te abandona. Y quiero decirte que desde muy temprano ha llegado el avecita que te platiqué, que llega a mi ventana y hace. Luego voy a subirte el video que hice para que me ayudes a descifrar el mensaje. Y bueno, pues nos vamos a despedir con este maravilloso canto del Quetzal. Un placer compartir. ¡Tibota! Óigalo.